Un bebé apache marcado por la viruela es abandonado en la nieve. Todos retroceden, excepto una mujer. Blanca lo abraza sin miedo, desafiando la enfermedad, las órdenes militares y su propio dolor. Lo que nadie sabía era que ese simple gesto, sostener a un niño en medio del hielo, cambiaría el destino de muchos. ¿Qué lleva a alguien a arriesgarlo todo por un desconocido? A veces, un "estoy aquí" basta. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos. ¿Quién te abrazó cuando más lo necesitabas? Déjalo en los comentarios. Suscríbete para más historias donde el amor vence al miedo, porque las verdaderas historias del oeste aún no terminan. Tierra helada, viento cortante, silencio. La nieve había caído durante toda la madrugada, dejando al campamento militar atrapado en un blanco inmóvil. Era invierno en la frontera, y no solo se temía al frío la viruela, esa sombra invisible había regresado. Amanecía cuando el sargento Gómez, de mal humor y con la nariz roja por el frío, escuchó un llanto, agudo, intermitente, como si raspara el aire. Provenía de la línea que separaba el campamento del bosque. Otra vez Perros murmuró mientras se abrochaba el abrigo. Pero no era un perro. Un grupo de soldados se acercó, curiosos. Allí, entre la nieve, había un cesto de mimbre cubierto por un trapo. Dentro, un bebé. Su piel morena estaba marcada de manchas violáceas, la frente húmeda, los ojos apenas entreabiertos. Es apache, escupió Gómez, y está infectado. No lo toquen. Los demás retrocedieron. Uno se santiguó, otro, directamente, se alejó con asco. El bebé lloraba. Nadie se movía, hasta que una figura femenina atravesó el patio blanco. Blanca caminaba con paso firme. Llevaba un abrigo beige, las botas cubiertas de nieve, y en las manos un cuenco de tela. No habló, solo miró al niño, luego al sargento, y sin pedir permiso, se arrodilló junto al cesto. «Señora Blanca», gritó Gómez, indignado. «¿Está loca?» Ella no respondió. Se quitó el abrigo sin vacilar, lo envolvió con él y lo cargó en brazos. El niño temblaba, pero su llanto disminuyó apenas sintió el contacto. «Es solo un bebé», dijo ella en voz baja, más para sí que para los demás. El silencio se volvió más denso. Nadie se atrevió a tocarla. Nadie la siguió cuando se alejó hacia un viejo cobertizo del fondo del campamento. Gómez la observó con desprecio. «Se va a contagiar, y luego vendrán a culparnos a nosotros». Pero uno de los soldados más jóvenes, que no había dicho palabra hasta entonces, murmuró: «Oh, quizá le salvó la vida». Y así, entre el hielo, la desconfianza y una manta improvisada, comenzó una historia que cambiaría más de una vida. Un bebé enfermo, nieve, silencio. Si hubieras estado ahí, ¿qué habrías hecho? Seguir las reglas, buscar ayuda sin tocarlo, como Blanca abrazarlo. Escribe tu opción en los comentarios. Pero ese fue solo el primer paso. Lo que Blanca haría después desafiaría mucho más que una nevada. Blanca no siempre fue esa mujer de pasos silenciosos y mirada ausente. Hubo un tiempo en que sus ojos brillaban con sueños simples, una familia, un hijo, tardes de invierno al calor del piano que ella tocaba con torpeza, pero con pasión. Su esposo, el doctor militar, la miraba entonces con orgullo. Compartían risas, tazas de té caliente
y un cuaderno donde anotaban nombres para el bebé que esperaban. Pero el hijo no sobrevivió. Murió en sus brazos tras una fiebre implacable, apenas a los pocos días de nacer. Y con él se rompió algo que ya nunca se reparó. Después de eso, ella caminaba como un reflejo de sí misma. Él, incapaz de enfrentar la pena, se refugiaba en las rutinas médicas, en los protocolos. Empezaron a vivir como dos desconocidos que compartían un techo por obligación. Ya no tocaban el piano, ya no hablaban del futuro. Por eso, cuando Blanca vio al niño apache abandonado en la nieve, cubierto de marcas y envuelto en soledad, algo ancestral la sacudió. Era como si la vida le hubiera ofrecido una segunda oportunidad, o una redención. Lo llevó al cobertizo vacío sin pensarlo 2 veces. Sabía lo que arriesgaba en medio de una epidemia. Tocar a un enfermo era un delito no escrito, pero no le importó. Durante las primeras horas, el niño temblaba sin parar. No tenía con qué alimentarlo, ni con qué calentarlo. Así que improvisó sacos de harina como cama, su propio abrigo como cobija, y sus brazos como refugio. Al amanecer, cuando el campamento aún dormía, salió por detrás del almacén. Caminó varios kilómetros hasta una casucha donde vivía una viuda indígena que alguna vez le vendió hierbas. Le pidió leche de cabra. Pagó con las pocas monedas que guardaba para comprar hilo. Esa noche, al volver, el niño lloraba de hambre. Blanca calentó la leche al baño María. Hirvió la cuchara de plata que había guardado desde su primer hijo y le dio de comer poco a poco. Luego, le cantó una melodía que nunca llegó a cantar entera a su bebé perdido. El niño se quedó dormido en su pecho y Blanca tejió. Tejió mientras escuchaba los pasos lejanos del sargento. Tejió para olvidar el miedo. Tejió como quien construye un mundo nuevo con cada hilo. Aquella misma noche, su esposo la interceptó. La había observado días enteros, notando su ausencia, sus ojos distintos. ¿Dónde estuviste?, preguntó. «Donde aún puedo amar sin pedir permiso», respondió ella. Él quiso decir algo, pero no pudo, porque en ese instante entendió que Blanca ya no necesitaba su permiso, ni su perdón. El rumor se propagó primero como un susurro entre las cocinas del campamento. «La esposa del doctor se comporta extraño», decían. Nadie tenía pruebas, pero todos tenían historias que salía de noche, que no comía con nadie, que pasaba horas en el cobertizo del fondo, ese que nadie usaba desde que comenzaron los fríos. La mirada de Blanca se volvía cada vez más distante. Su sonrisa, cuando existía, era tenue y cargada de un secreto que ni los más cercanos podían adivinar. Algunas mujeres intentaron hablar con ella, preguntarle si necesitaba ayuda, si se sentía sola, pero Blanca respondía con frases cortas, sin compromiso. Su mundo ya no pertenecía a ese campamento. Se había trasladado a otro espacio, uno más íntimo, donde los únicos sonidos que importaban eran el llanto leve de un niño y el crujido de la madera al encenderse la estufa improvisada. Una mañana, su esposo la confrontó en la entrada de la cabaña. No gritó, no exigió, solo la miró con preocupación sincera. «¿Qué escondes, Blanca?». Ella bajó la mirada y durante unos segundos pareció una niña a punto de ser regañada. Luego, con una serenidad que desarmó al hombre frente a ella, respondió: «Un corazón que late». Él no supo qué hacer con esa respuesta. Su deber como médico
Como oficial, le dictaba reportar cualquier riesgo sanitario, pero su deber como esposo, como hombre que una vez la había amado con todo el alma, lo paralizaba. En su interior, Blanca vivía una batalla constante. Sabía que sus actos violaban cada norma del campamento. Sabía que podrían castigarla, aislarla, arrebatarle al niño, pero también sabía que la vida no siempre se mide en reglas. A veces, se mide en segundos los que tardas en decidir si te acercas o no a un ser indefenso. Y Blanca ya había elegido. Cada día, cuidaba al bebé con una dedicación silenciosa. Le preparaba infusiones con hierbas que escondía en bolsillos de su abrigo. Calentaba piedras junto al fuego para mantener la pequeña habitación tibia durante las noches. A veces, cuando el niño dormía, lo observaba con una mezcla de ternura y miedo-ternura, porque sentía que lo amaba más allá de lo razonable. Miedo porque sabía que podía perderlo en cualquier momento. Escribía cartas, no para enviarlas, sino para dejar constancia de lo que sentía. Hoy me miró como si me reconociera. Escribió una noche. Es posible que un alma tan pequeña sepa cuándo está siendo amada de verdad. Guardaba esas notas entre páginas de un cuaderno desgastado, junto a bocetos de mantas que pensaba tejer para él, y dibujos de un nombre Luz. No era un nombre apache, no era tampoco un nombre común. Era, simplemente, lo que él significaba para ella. Algunos soldados comenzaron a vigilarla. Uno incluso la siguió hasta el cobertizo una noche, pero no se atrevió a entrar. Solo la observó desde la distancia, viendo cómo Blanca, arrodillada frente al fuego, sostenía algo envuelto en mantas, murmurando canciones en voz baja. Cuando regresó al cuartel, no dijo nada. Tal vez porque entendió. Tal vez porque también alguna vez amó algo más que a sí mismo. Blanca no pedía comprensión, solo pedía tiempo. Cada día con el bebé era una victoria. Cada risa, cada suspiro, cada movimiento de sus manitas, eran para ella como un nuevo latido que la mantenía viva. En un mundo donde la enfermedad había robado tantos abrazos, Blanca eligió dar el suyo, aunque le costara todo. El frío llegó como una sentencia. Esa tarde, las nubes se cerraron sobre el campamento como una tapa de ataúd. El viento ya no soplaba, golpeaba. Blanca lo supo apenas abrió la puerta del cobertizo. La tormenta de nieve que se avecinaba no era una más. Iba a poner a prueba todo. Dentro, Luz estaba mal. Su respiración era entrecortada, su piel ardía y su cuerpo temblaba. Blanca, ya sin palabras, intentaba de todo: paños húmedos, té de hierbas, caricias lentas. Pero el niño no respondía. Sabía que si no hacía algo, no llegaría al amanecer. Corrió a buscar todo lo que tenía: una piel de ciervo vieja, una manta de lana gruesa y un trozo de cuero que había usado para reforzar su mochila. Avivó el fuego con madera que guardaba para el invierno más cruel. Luego, se quitó el abrigo, dejó su camisa interior de algodón y colocó a Luz piel con piel, usando las pieles como aislante. Lo envolvió con todo lo que pudo y lo sostuvo contra su pecho, buscando con desesperación transferirle el poco calor que le quedaba. «No te vayas, Luz. Mi hijo ya se fue, pero tú aún estás aquí», murmuró, apenas audible. En ese instante, la puerta se abrió de golpe. Era Diego. Entró con nieve en los hombros y respiración agitada. La vio temblando, casi desnuda, envolviendo al niño con su cuerpo y piel. Vio el fuego al borde de extinguirse. Y sin decir palabra, se quitó su abrigo
y lo colocó sobre ambos. «Nadie me vio venir», dijo con voz baja, colocándose entre ella y la puerta. Pero sí lo habían visto. «¿Qué está pasando aquí?», tronó la voz grave del sargento Gómez, detrás de Diego. Gómez entró y se quedó inmóvil. Lo que vio fue una escena que lo desarmó: una mujer protegiendo a un niño apache, marcado por la viruela, mientras un soldado joven la cubría con su cuerpo. «Esto es una violación directa al reglamento», dijo, la mandíbula apretada. «Podrían matar a todos con esa imprudencia». «No está enfermo», respondió Diego, firme. El médico lo revisó. «Blanca lo está cuidando, no propagando nada». Gómez miró al niño, luego a Blanca. Su voz bajó. «Yo perdí a mi hermano por la viruela. Tenía 8 años. Murió en mis brazos. ¿Crees que no sé lo que es el miedo?». Hubo un silencio denso. Entonces, «¿Entiende por qué no puedo soltarlo?», dijo Blanca. Su voz era baja, pero no temblaba. «Yo también perdí un hijo, pero no pienso perder este». Gómez los miró largo rato. Luego dio media vuelta. Antes de salir, murmuró: «No vi nada, pero si alguien pregunta, estaban solos». La puerta se cerró. El viento siguió golpeando. Dentro, Diego ayudó a Blanca a ajustar las mantas. Ella ya casi no podía hablar. Sus labios estaban morados, su cuerpo agotado. «Queda poco para el amanecer», le dijo él, sentándose a su lado. «Solo aguanta un poco más». Blanca asintió con un parpadeo. Y así pasaron la noche una mujer, un soldado y un niño, contra el invierno, contra el miedo, contra un mundo que no supo cómo cuidar lo que realmente importa. ¿Y tú? En medio del frío y el miedo, ¿a quién te habrías parecido más? 1. Blanca. Me habría quedado, sin dudar. A veces un abrazo lo vale todo. 2. Diego. Me habría arriesgado, pero con miedo. Solo cuando vi que alguien más ya lo hizo. 3. Gómez. Comprendo el dolor, pero seguiría las reglas. Pero el verdadero amanecer aún no había llegado. Antes de la luz quedaba la noche más larga. La madrugada llegó como un castigo lento. Afuera, la tormenta seguía, pero menos rabiosa. Dentro del cobertizo, el silencio era tan espeso como el frío. Blanca ya no temblaba. Su cuerpo había cruzado el umbral donde el frío se deja de sentir. Abrazaba a Luz con toda la fuerza que le quedaba. Su piel estaba pálida, sus labios morados y sus ojos cerrados, pero su brazo seguía rodeando al niño como si esa posición fuera parte de ella. Diego seguía a su lado. Había mantenido el fuego vivo con papeles viejos y madera astillada. Le dio a Blanca un poco de agua con azúcar disuelta, apenas mojando sus labios, pero sabía que no podía hacer mucho más. Afuera, nadie se acercaba. Gómez no había regresado. Diego pensó que quizás los había dejado a su suerte. Pasadas las 3 de la mañana, Luz abrió los ojos, lentos, pesados, pero vivos. Se movió apenas, buscando calor, y emitió un sonido, no un llanto, sino un murmullo. Diego se acercó, lo tocó con delicadeza. Estaba caliente, pero ya no ardía. Blanca también lo sintió. Sin abrir los ojos, murmuró algo apenas audible. Luz, la vida vuelve con tu aliento. Era un fragmento de canción. Una nana, la misma que había repetido en voz baja durante días.
sin que nadie supiera que era una melodía completa. Diego, al escucharla, la repitió mentalmente. La guardó. En ese momento, alguien llamó suavemente a la puerta. Diego se levantó, abrió con precaución. Era Gómez. Traía a una enfermera joven, con una linterna y una manta seca. Nadie más lo sabe, dijo Gómez, sin mirarlos. Ella se encargará de llevarlos al hospital en cuanto amanezca. La enfermera se acercó a Blanca. Le tomó el pulso. Asintió. Luego recogió al niño con sumo cuidado. Blanca abrió los ojos apenas un instante. Los clavó en Luz y luego en Diego. «No lo sueltes», susurró. Su voz era casi un soplo. Jamás respondió él, con firmeza. Gómez observó desde la puerta. Sus ojos, por primera vez en años, no eran los de un militar. Eran los de un hombre que había visto morir a un hermano pequeño en brazos de una madre que no pudo salvarlo. Y esta vez había visto el milagro inverso. No dijo nada más. Solo se giró y desapareció en la nieve. Cuando llegó la luz del día, Blanca estaba conectada a suero, envuelta en mantas térmicas y con fiebre, pero viva. El niño, revisado por el médico, mostraba signos claros de recuperación. Su piel aún marcada, su cuerpo débil, pero sus ojos abiertos. El colgante brillaba en su cuello y entre sus pequeñas manos apretaba un trozo de tela con letras bordadas. Era la letra de la canción que Blanca le había cantado donde el mundo no te vea. Yo te miraré, donde el frío te toque. Yo te abrazaré, donde no haya nadie, allí estaré. Nadie en el campamento volvió a hablar en voz alta sobre aquella noche, pero Diego sabía, Gómez también. Y cuando, años después, alguien preguntó cómo sobrevivió aquel niño apache en la peor tormenta del invierno, solo se decía: una mujer eligió quedarse y un soldado eligió creerle. Blanca despertó con el amanecer, bañada por una luz blanca que se filtraba por la ventana de la enfermería. Sus párpados pesaban como si llevaran el invierno encima. Lo primero que sintió fue el calor, no el del fuego, sino el de estar viva. Alguien le apretaba la mano. Era su esposo. Tenía ojeras profundas, pero sonreía. Solo un instante. Luego desvió la mirada. «Sobreviviste», murmuró. Ella intentó hablar, pero no pudo. La fiebre aún estaba allí, baja, persistente. Al menos no era viruela, solo agotamiento, hipotermia y lo que el médico llamó fatiga vital. El niño estaba en otra sala, estable. La fiebre había bajado. Respiraba tranquilo. Las enfermeras se turnaban para cuidarlo, pero era Diego quien pasaba más tiempo a su lado. Le hablaba, le cantaba bajito, y cada vez que el bebé abría los ojos, parecía reconocer su voz. Todo parecía ir en camino a la paz, pero no fue así. El alto mando militar se reunió con el médico. Las órdenes eran claras, Blanca debía ser trasladada. No podían permitir que una civil con antecedentes de insubordinación sanitaria permaneciera en un entorno militar. El niño, por ser apache y sin papeles, sería entregado a un comerciante mestizo que colaboraba con misiones religiosas. Era una práctica común, silenciosa. El ejército no quería hijos indígenas en sus registros. El médico, su esposo, suplicó. Les recordó que Blanca había salvado una vida, que nadie más se atrevió, que lo hizo cuando él mismo no pudo. «Te entiendo», doctor, respondió Gómez. Pero las órdenes son órdenes. Gómez había cambiado.
Desde la noche de la tormenta, algo en él se había quebrado y recomenzado. Ya no hablaba con la misma dureza. Miraba distinto, pero aún era parte del sistema. Cuando el médico dio la noticia a Blanca, ella no lloró. Lo sabía, dijo. No vine para quedarme. Esa noche, pidió estar a solas con el niño. Diego la ayudó a entrar en la sala. Nadie objetó. Lo sostuvo en brazos como aquella primera vez. Le cantó, ahora con voz más fuerte, la misma canción. Luego sacó un trozo de madera lisa, con letras grabadas a cuchillo, donde no haya nadie. Allí estaré, siempre. Lo colocó en la manta junto a él, junto al colgante, y junto a un trozo de la espiral de plata que había partido en dos. A la mañana siguiente, Blanca se fue. No hubo despedidas. Tomó un transporte hacia el sur, vestida con ropa prestada. Diego la despidió en silencio. Gómez, desde lejos. Se quitó el gorro y lo sostuvo sobre el pecho. Días después, empezaron a ocurrir cosas pequeñas. Teresa, la esposa de un oficial que había criticado a Blanca, organizó una colecta de mantas para niños indígenas. Una cocinera dejó pan junto a la sala donde dormía el niño. Una enfermera comenzó a cantar Nana Zapache mientras lo cuidaba. El fuego que encendió Blanca no se apagó. Luz creció bajo el cuidado del comerciante mestizo. Aprendió a leer, a traducir, a mirar sin miedo. Nunca olvidó el nombre que le dieron. Ni la manta, ni el colgante, ni la tabla con una palabra grabada. Siempre. A los 20 años, emprendió un viaje. Había escuchado rumores de una comunidad de mujeres en la frontera que cuidaban niños sin nombre. Llegó a una aldea escondida entre árboles. Allí, vio una manta colgada, idéntica a la suya. Una mujer mayor, de cabello blanco, tejía en silencio. No preguntó su nombre. Solo se acercó y cantó la canción. La mujer levantó la vista. Sus ojos se humedecieron. Sonrió. No dijo nada. Y él tampoco, porque en ese momento entendió que algunas despedidas no duelen si llevan la palabra correcta. Siempre. Después de ese encuentro silencioso en la aldea, Luz no volvió a buscar más respuestas. Pero una pregunta distinta comenzó a crecer en él. ¿Y si el mundo también necesita saber de ella? ¿Y si este abrazo puede salvar a otros? Pasaron algunos años. Luz guardó silencio, hasta que supo que era hora de contar la historia. El video no duraba más de 3 minutos, pero cambió la vida de muchos. En él, un hombre de cabello canoso, con voz serena y ojos oscuros, sostenía una manta azul gastada entre sus manos. Estaba sentado en un banco de madera, bajo la sombra de un árbol. Detrás, niños jugaban, corrían, reían. Luz no miraba a la cámara, miraba al recuerdo. Mi nombre es Luz, y esta manta me salvó la vida. Así comenzaba. El video fue subido por una joven voluntaria que colaboraba en su centro de acogida para niños desplazados. En menos de una semana, había sido compartido por miles de personas. No por lo que mostraba, sino por lo que despertaba. Luz no contó todo, solo lo esencial. Habló de una mujer que lo encontró en la nieve, marcado por la viruela, abandonado, que lo sostuvo toda una noche con su calor, que lo envolvió con su cuerpo, con su fe, con su ternura. No recuerdo su rostro con claridad, decía en el video, pero sí su voz. Me cantaba una canción, y entonces la cantó. Donde el mundo no te vea,
Yo te miraré, donde el frío te toque, yo te abrazaré, donde no haya nadie, allí estaré. En la sala de una escuela secundaria donde se proyectó el video, un joven de 14 años, con mirada dura y brazos cruzados, parpadeó por primera vez. No lloró. Pero cuando terminó la proyección, se acercó a la pantalla, tocó la imagen pausada del colgante y dijo en voz baja: «Mi mamá también cantaba eso». Desde entonces, Luz fue invitado a contar su historia en diferentes espacios, pero él siempre repetía lo mismo: «No vine a hablar de mí, vine a hablar de ella». Y en cada charla, mostraba los 3 símbolos que guardaba desde su infancia: la manta, el colgante y la tabla de madera con una sola palabra. Siempre, con el tiempo, fundó una organización llamada Siempre Casa, dedicada a ofrecer refugio, educación y amor a niños que nadie reclamaba, migrantes, huérfanos, sobrevivientes de violencia. Muchos llegaban sin saber hablar, pero aprendían a cantar. Algunos días, Luz se sentaba con ellos y tejía. No lo hacía bien, pero cada punto era una memoria. Y cuando los niños le preguntaban por qué usaba hilo azul, respondía: «Porque el azul fue el color del primer abrazo que conocí». Una periodista le preguntó una vez si había vuelto a ver a Blanca. Luz sonrió. «La veo cada vez que un niño se siente seguro por primera vez. Cada vez que alguien decide no tener miedo. Cada vez que alguien, en vez de juzgar, abraza». El video sigue circulando. En redes sociales, en escuelas, en ferias comunitarias. Algunos lo usan como material educativo, otros como inspiración. Pero Luz nunca buscó fama. Solo quería que el mundo supiera que una mujer, una sola, en medio de la nieve, eligió quedarse cuando todos se fueron. Y eso salvó su vida. No todas las historias hacen ruido. Algunas viven en el susurro de un gesto, en un abrazo dado cuando todo invitaba a huir. Esta es una de esas historias. Una mujer, un niño marcado por la viruela y una noche de invierno. Nada más, nada menos. Blanca no cargaba armas ni vestía uniforme. No buscaba gloria ni aprobación. Solo vio a un bebé en la nieve y decidió no apartar la mirada. Decidió quedarse. Y ese acto, tan simple como valiente, cambió una vida, y muchas más después. No la encontrarás en libros escolares ni en películas del oeste, porque no hay tiroteos, no hay persecuciones, solo hay humanidad. Blanca desafió las órdenes, los prejuicios y el miedo, tejió calor donde solo había hielo. Dio lo que tenía su cuerpo, su tiempo, su ternura, y lo dio sin esperar nada. Ese niño creció. Hoy es padre. Hoy cuenta esta historia no por nostalgia, sino por gratitud, porque todo lo que es empezó en ese abrazo. Y cuando habla de Blanca, no usa grandes palabras. Dice que ella le enseñó algo que nadie más pudo, que incluso en medio del dolor, la vida puede valer la pena si alguien decide no soltarte. Las verdaderas historias del oeste no nos enseñan a disparar, nos enseñan a mirar, a quedarnos, a decir: estoy aquí, hoy, más que nunca. El mundo necesita esos gestos. Porque aún hay niños esperando ese abrazo. Aún hay blancas preguntándose si vale la pena arriesgarse. Y aún hay corazones dormidos que solo necesitan una historia como esta para despertar.
Si esta historia tocó algo dentro de ti, no la dejes morir aquí. Compártela. Comenta. Y si quieres recibir más historias donde el amor desafía al miedo, suscríbete al canal, porque las verdaderas historias del oeste todavía no han terminado.